Este, comí muchas cosas raras en Hermosillo, entonces, incluyendo burritos. Pero no eran, no sé, voy a ser sincero, los burritos de aquí son más ricos. Este, los burritos de aquí estaban domesticados, me gustan mucho los de aquí. Allá tendrá mucha carne, pero no, definitivamente no. Entonces, gracias a Dios también por el permitirme conocer un poquito del mundo donde están nuestros hermanos que están allá en el exilio. Este es un poquito porque nada más pude ver hotel, e instituto, y un poquito de la ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas. Recuerden, hermanos, los celulares, ponerlos o en modo de avión o que nada más vibre en caso de una llamada. Si usted está esperando una llamada importante, pónganlo en que nada más vibre porque luego les traiciona el celular. Y de repente suena y empieza a sonar esas musiquitas de la musiquita banda que puso en su sonido y ya lo descubrimos. Entonces, pónganlo en nada más que vibre. Si necesita, si está esperando una llamada. Si no está esperando una llamada, entonces puede inclusive mejor apagarlo. Muy bien, Lucas capítulo 18. Vamos a leer del capítulo 18, versículo 9 hasta el 18, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, Lucas 18, 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo estas palabras. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en muchas maneras. Señor, nos has bendecido. Y sin duda la más grande bendición es pertenecer a tu pueblo, ser salvos, tener la seguridad de que al morir estaremos en tu presencia, pero sobre todo tener la seguridad de que tú reinas sobre nuestra vida y nuestra vida está en tus manos y somos tuyos y tú haces lo que mejor te parece con nosotros y siempre eso será lo mejor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú, Señor, toques en cada corazón, en cada vida, que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros en este día, que tú, Señor, bendigas a cada uno. Señor, los que no están aquí por enfermedad o por desánimo, Señor, que tú hables también a sus corazones, que tú fortalezcas, que tú ayudes, que tú, Señor, les des de tu poder para vencer. Gracias, Señor, te damos por cada bendición. Bendice a nuestros niños en este día. Tu, Señor, da palabras a los maestros para poder llegar a los corazones de los niños y mostrarles a Cristo. Señor, te damos gracias. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El reino de Dios es el tema que une estos pasajes. El 18 desde el versículo 1, pasamos por el versículo 9 y todavía va a continuar en la historia del joven rico y en esta historia que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto anteriormente que no hay salvación sin que Cristo sea el Rey. No nos engañemos. Ninguna persona que dice que es salva pero que vive como quiere, realmente lo es. En segundo lugar, vimos que no hay salvación bajo nuestra justicia propia. La salvación, la justificación es en base a la justicia de Cristo. Y hoy vamos a ver que la salvación llega cuando se acepta como lo hace un niño cuando le dan un regalo. En nuestra iglesia asisten en uno de los 3 servicios o en todos los servicios. Nuestra iglesia tiene 45 niños, desde bebés hasta sexto de primaria. Son 45 almas. Son 45 oportunidades de evangelismo y de discipulado. Y en verdad hay 45 posibles misioneros entre ellos. Son 45 niños que son perseguidos por un enemigo que quiere tomarles y alejarles lo más que se pueda de Cristo. Son 45 niños que necesitan no nada más de los padres aquí presentes, sino también necesitan de toda la iglesia trabajando en favor de ellos. ¿Cómo puedo ayudar a un niño a seguir a Cristo? ¿Sigo realmente a Cristo? Porque no se puede ayudar a un niño a seguir a Cristo si uno mismo no lo está siguiendo. En primer lugar, vemos los niños en la iglesia. Dice capítulo 18, versículo 15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. En primer lugar, vemos aquí la responsabilidad de los padres de exponer a los niños a Cristo. Traían a él los niños. Estos niñitos no podían llegar no podían llegar solos, así que los papás o sus cuidadores los traían a los pies de Cristo. Los niños van a seguir a sus padres. Me acuerdo que una vez nuestro pastor nos decía, bueno, cuando ya en la edad adulta, pero en general, cuando un niño tiene padres y los dos realmente de todo corazón siguen a Cristo, ese niño va a seguir a Cristo. Cuando ese niño tiene un padre que sigue a Cristo y otro que no, generalmente no lo van a seguir. Cuando ese niño tiene a unos padres que dicen que siguen a Cristo, pero viven como si no lo siguieran, ese niño no va a seguir a Cristo. Y es curioso, cuando un niño tiene 2 padres que no son cristianos y se llega a convertir de adolescente, ese niño va a seguir a Cristo. Los niños van a seguir a sus padres. Leía hace rato no era meme, era como una publicación y decía, cuando piensas que no te veo. Y es la historia de un niño que está diciendo, cuando piensas que no te veo, yo veo cada acto tuyo. Veo cada cosa que haces. Si es de buen ejemplo, va a seguirla. Entonces, hay una enorme responsabilidad, papá y mamá, de exponer a los niños a Cristo. Hermanos en la sangre que son más grandes, es una enorme responsabilidad porque los niños van a seguir a sus padres. Los niños necesitan escuchar más de Jesús en sus casas. Es cierto, los que tienen a hijos en el colegio o en alguna otra institución alguna institución cristiana, tienen una ventaja porque vienen al colegio cristiano, ya sea o a otra escuela, o esa también oportunidad que algunos han abierto de tener grupos muy chiquitos, y ahí les exponen algo de la palabra de Dios, tienen bastantes bendiciones, pero los que llevan a sus hijos a escuelas públicas tienen 5 horas diarias de escuchar algo que no es a favor de Dios. Esos niños necesitan llegar a casa y escuchar más de Jesús en sus casas. Esos niños
no van a llegar solos a la iglesia. Esos niños van a llegar a la iglesia porque usted los trae. Si usted no viene, ellos no van a venir. Si usted no llega a tiempo a escuela dominical, ellos no van a llegar a escuela dominical solitos. Si no llegan al domingo en la mañana o en la tarde o en miércoles, ellos no van a llegar solos. Estos padres traían con entusiasmo a estos niños para que los tocase, a Jesús, a estos niños para que los tocase, porque entendían que su responsabilidad era traerlos a Jesús. Es una responsabilidad exponerlos desde la edad más temprana. Dice, traían a él los niños. La palabra que se usa aquí por niños no es en general la palabra para niños. Desde que nacen hasta que tienen 11, 12 años. No, es una palabra muy específica que implica niños que los tienes que cargar para que lleguen. Niños pequeños. Pensamos que esos niños, por ejemplo, ahora los tenemos ahí en guardería y pensamos, bueno, guardería es nada más para que cuiden que los niños no estén chillando mientras los papás están aquí. No, la guardería es importante. Desde que un niño está en brazos, ese niño es importante. No es nada más, como decía en un programa, no es nada más una larva gritona de 2 kilos. Ese niño es importante. Cada niño es importante aún desde que está en brazos de mamá y hasta que crece, es importante. Y a cada niño hay que exponerlos. Desde chiquito es la oportunidad. Lo que se aprende de chiquito no se olvida. Los niños requieren de un compromiso real desde pequeños. Que papá y mamá desde que el niño es pequeño, puedan tener un compromiso esos papás con Cristo, conseguir a Cristo por amor a sus hijos pequeños. Los niños deben crecer con realidades bíblicas. Deben entender que cuando usted lee Génesis a estos niños, no le está contando un cuento, le está contando historia real. Que cuando lee de David, cuando lee de Moisés, cuando lee de los evangelios, no está contándoles cuentos, les está contando verdades. Cuentos son Caperucita Roja, cuentos son La Cenicienta, pero la Biblia no es cuento, es verdad. Es responsabilidad de los padres exponer a los niños a Cristo, hacerlo desde la edad más temprana posible. Y es responsabilidad de los padres buscar que Cristo bendiga a sus hijos. Traían a él los niños para que los tocase. No nada más era para tocarlos y no había algo mágico en que los tocaran. Esperaban que Cristo los bendijera. Querían la bendición para sus niños. Y yo creo que aquí cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada abuela quieren que Dios bendiga a sus hijos, que Cristo bendiga a sus hijos. Quieren la bendición para sus niños. Ninguno aquí desearía que su hijo o su hija fueran maldecidos por Dios. Nadie. Así que es necesario, padres, que desde pequeños sus hijos sepan que la bendición es por gracia. Que no hay bendición sin Cristo. Y que la bendición espiritual es lo mejor que pueden tener. Pueden tener todas las crayolas del mundo y tener todos los juegos de Play-Doh, pero sin Cristo no hay bendición. Es responsabilidad de papá y mamá, traer a sus hijos a Cristo. Esa es su responsabilidad. Pero no están solos papá y mamá. Aunque aquí parece que sí, porque dice, lo cual viendo los discípulos, ¿qué hicieron? Les reprendieron, y es una palabra que implica que los regañaron. ¿Por qué están aquí? Pero no es nada más un ¿por qué están aquí? Sino ¿por qué están aquí? Y se mueve el papá para allá y ahí va. ¿Por qué estás aquí? Y se mueve el papá para allá para traer al niño y ahí van hasta que lo logran sacar de la casa.
Esa era la intención de los discípulos. Y hermanos, es responsabilidad de todos en la iglesia ayudar a los padres. Todos tenemos que ayudar a nuestros hermanos con sus hijos. Todos tenemos que ayudar a nuestros hermanos a orar por ellos. Es nuestra responsabilidad. Los papás, papá y mamá que están aquí con sus niños, no deben de sentirse solos en esta iglesia. Deben sentirse acompañados por hermanos que, aunque no tengamos hijos, amamos a esos niños. Amamos a esos padres. Es nuestra responsabilidad de todos discipular a los que tienen niños. Es nuestra responsabilidad de todos involucrarnos y apoyar a cada ministerio infantil. Orar por cada uno de esos ministerios. Es nuestra responsabilidad. Como iglesia batallamos mucho. En domingo en la mañana no batallamos. Siempre va a haber alguien que dice yo quiero ser maestro. Pero el domingo en la tarde no. Y el miércoles menos. ¿Alguna vez se ha puesto a orar por la escuela? Yo no tengo hijos. Pero orar por la escuela. No nada más el colegio tiene, no nada más Lirio de los Valles existe. Por ejemplo, nuestra hermana Talía tiene una pequeña escuela chiquita en casa. ¿Han orado por ella? Hay hermanos que tienen a sus hijos en casa y ahí los educan. ¿Oran por ellos? Tenemos la enorme responsabilidad de alentar a los padres en vez de estarles dando cargas y molestándolos y haciéndolos sentir mal porque tienen a sus hijos, como si ellos tuvieran la culpa. Nosotros necesitamos ver a los niños con gusto. Dice que ellos los reprendían porque en la época en que vivieron los discípulos, los niños eran vistos como, en cierta manera como objetos, como cosas que pululaban por ahí, que daban lata. Los veían como alguien que no ofrendan, entonces ¿para qué los ayudamos? Imagínense ese pensamiento feo. Ellos no hacen nada para poder hacer que la obra crezca. Y tenían la idea, son una lata. Nosotros no. Nosotros debemos verlos con gusto. No debe ser una carga financiera para la iglesia el atender a los niños. Ya vienen las escuelitas bíblicas. ¿Se acuerdan que el año pasado gastamos 15,000 pesos en las escuelitas bíblicas? Yo digo, fue dinero bien invertido. Son almas. Dinero viene y va. Las almas no. Y ahí vienen las siguientes escuelitas bíblicas. Y no debe de ser una carga para nosotros. No debe de ser para nosotros una carga, por ejemplo, el colegio. A veces vemos el colegio como una carga. Es una carga que no deberíamos de cargar. ¿Y por qué la cargamos? Porque no es el colegio, no es la institución lo que importa, son los niños que llegan al colegio. Son esas almas lo que nos importa. Y no debe de ser una carga colaborar para que esos niños conozcan a Cristo. Es nuestra responsabilidad como iglesia verlos con gusto. No verlos como una carga de tiempo. Vale la pena cada minuto que pasen con sus hijos. Y vale la pena cada tiempo que pasamos nosotros como iglesia en ser de bendición con esos niños. Vale la pena. Padres, de ustedes es la responsabilidad primaria de constantemente exponer a sus hijos al Evangelio. Ellos son sus primeros discípulos. Ustedes pueden pensar en discipular, pero son sus hijos los primeros en ser discipulados por ustedes. Ustedes, papá y mamá, son los primeros que les van a dar las primeras bases de lo que es conocer a Cristo, los primeros pasos. Ustedes son los discipuladores más importantes. Iglesia, tenemos una responsabilidad comunitaria
ayudar a cada papá y a cada mamá a cumplir con su responsabilidad. Orando por ellos, participando en las clases de niños, animándoles, inclusive apoyándoles cuando veamos a un papá o a una mamá cansados. Nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad comunitaria de ser de impacto a los niños en todos lados. Lo importante en realidad no es el ministerio infantil. Lo importante en realidad son los niños en el ministerio infantil. Cada clase que se da no es para quitarles a ustedes la lata de su niño en el servicio. Queremos lo mejor por esos niños. Hemos hecho un cambio en nuestra forma de enseñar a los niños. Porque imagínense que pasan 25 horas al día escuchando de cosas que no son de Dios y llegan a la iglesia nada más a pintar acerca de Josué y a rellenar un cuadernito de colores. No, también tienen que recibir enseñanza sólida. Obviamente no les estamos dando teología sistemática, pero les estamos dando Biblia. Y los maestros se esfuerzan. Pero no siempre pueden. Por ejemplo, tenemos nuestra maestra de nuestros maestros del domingo en la tarde y del miércoles, donde tienen que dar toda la clase para todos. Y hacen su mejor esfuerzo, porque no hay hermanos ni hermanas que digan, yo quiero ayudar el domingo en la tarde, o yo quiero ayudar el miércoles. Ellos van a seguir haciendo su esfuerzo. Ellos van a seguir luchando por enseñar a sus niños Biblia, pero necesitan ayuda. Traigamos con entusiasmo a nuestros niños a Cristo. Vale la pena. Luego dice versículo 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo es radicalmente diferente. En el pasaje paralelo ahí en Marcos dice que a él le indignó la actitud de los discípulos. Le molestó realmente que los discípulos se opusieran a que los niños llegaran a él. Él es diferente porque él es el creador de esos niños. Dice, no, yo los creé. No, él es el creador final de esos niños. La causa primaria de que esos niños existan es Dios. Ustedes tienen a sus hijos como un regalo especial de Dios. Él es diferente porque además de ser su creador, él ve realmente la naturaleza de ese niño. Algo que necesitamos quitarnos es ver los niños de una manera romántica. Nacen puros, decimos. No, son pecadores que un día van a crecer y que no sabemos realmente a dónde la naturaleza pecaminosa los va a llevar. Y que si no los exponemos a Cristo, podemos tener allá abajo no 45 posibles misioneros, sino 45 posibles narcotraficantes. Así es la naturaleza pecaminosa. Él es radicalmente diferente y quiere que los niños vengan a Él porque Él es su creador, porque Él mira su verdadera naturaleza y porque los ama tanto que también murió por ellos. Él no nada más murió por los adultos, Él murió también por los niños. Su sacrificio alcanza para ellos. No nada más nosotros somos los importantes necesitados de salvación, los niños. Así que da dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Dejad a los niños venir a mí. Cristo manda que dejemos que los niños se acerquen. Es un mandamiento positivo. Él nos manda a hacer algo. Él nos manda a actuar de tal manera que hagamos que cada niño se acerque a Jesús. Los padres, la iglesia, cada uno de nosotros
Hemos sido mandados por Cristo a dejar que los niños lleguen a Él. Es un mandato activo. Es un mandato que significa que tenemos que hacer todo lo bíblico posible en casa, en la iglesia y fuera de la iglesia y los padres y todos nosotros tenemos que actuar para que los niños se acerquen a Jesús. Les decía que una de las tragedias que nos ha tocado vivir en el siglo XXI es un sistema educativo que procura que la conciencia del niño despierte lo más rápido posible al pecado y que procura que se aleje lo más rápido posible de Jesús. Eso hace nuestro sistema educativo, eso hace nuestro sistema de entretenimiento para niños, eso hace nuestra sociedad con los niños. Los trata de despertar lo más rápido posible a hacer cosas malas. Ven gracioso que el niño participe en bailes sucios. Ven gracioso que el niño diga groserías. Ven gracioso que el niño ya a los 3 años, a los 4 años, ya esté pensando en tener novia. Y al mismo tiempo les causa enojo y odio que se les exponga a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser un pueblo activo que busca hacer todo lo posible porque ese niño sea expuesto al Evangelio antes que sea expuesto al pecado. Jesús manda activamente que dejemos que los niños se acerquen. Nuestros niños, los niños de otros, el motivo por hacer unas escuelitas bíblicas no es nada más tener una actividad en verano. Si fuera ese el motivo, pues mejor no, porque es más fácil estar descansando en casa. Pero el motivo por tener escuelitas bíblicas de verano es no nada más que los niños de nuestra iglesia conozcan más de Cristo, sino que otros niños que no tienen acceso a la iglesia vengan. Para eso, levantarse tempranito en verano, estar aquí lidiando con el niño, donar arroz, donar salchichas, levantarse en la mañana para hacer las milanesas, donar premios, porque el dinero viene y va. Las almas de los niños son eternas. Dejad a los niños venir a mí. Y luego da el mandamiento negativo. Y no se lo impidáis. Se nos manda a no hacer algo. Es un mandato negativo y se nos manda a no hacer cosas que los detengan. A dejar de ser personas que no hacen nada por los niños porque no tiene hijos. O porque ya sus hijos ya crecieron, ya se fueron, ya no nos importan tanto los demás niños. Ya mis hijos ya los eduqué, ya los crié. No, también se nos manda a ser personas que hacen cosas por esos niños. En casa hacer todo lo posible por tener su devocional familiar. Porque vean que papá y mamá les importa la Biblia, les importa orar, les importa hablar de Dios, de Cristo en específico. Y aquí en la iglesia. No saben el impacto que puede tener nuestras vidas en un niño. Desde que nos ven llegar con cara de ¿por qué estoy aquí? El niño lo ve. El niño ve si les gusta participar o no les gusta participar. Los que tienen hijos pequeños y llegó el tiempo del día del papá y ven que el papá decidió no ir. El niño lo ve. El niño ve si realmente toman la iglesia en serio. El niño lo ve. El niño ve sus palabras, pero también el niño ve la actitud de los demás hermanos en la iglesia. Desde la hermana que los persigue para regañarlos por todo. Ya respiró. ¿Y por qué respiraste?
Así no se respira. Se debe de respirar de esta manera apropiada. Hasta el niño que se porta mal y le grita a sus papás y el papá no dice nada. Y todavía llega la maestra, su hijo hizo una barbaridad en la clase. Es que usted la trae contra mi hijo. Mi hijo es bueno, es perfecto, es un santo de Dios. Los niños ven. Los niños observan. Los niños observan lo que hacemos. Y la iglesia no debería de ser el lugar donde el niño empieza a aprender desde chiquito qué horrible es ir a la iglesia. No, debería de ser el lugar donde dice, mi papá y mi mamá van al lugar donde nos congregamos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ahí quiero estar. Cristo nos manda a hacer cosas porque los niños se acerquen y a no hacer cosas que los alejen de Él. Son mandatos. Dice ahí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Él ama especialmente a los niños. ¿Se acuerdan que vimos en un principio que la palabra niños aquí es los niños que cargan? No quiere decir que no ame a los niños de 12, no ame a los niños de 11, a los de 10, que no ame a los niños de 40 con alma de 3. No quiere decir eso. Pero particularmente ama a los niños pequeños. Dice, de los tales es el reino de Dios. No nos confundamos. Ellos no van al cielo porque son buenos. No es eso. Pero Él nunca haría algo injusto. Dice, había un teólogo que escribió acerca de ¿y qué pasa con los niños chiquitos cuando se mueren? Decía esta persona, si a un niño muerto, bebé, se le enviara al infierno sin ningún otro motivo que el pecado original, que su naturaleza pecaminosa, porque los niños tienen naturaleza pecaminosa, habría una buena razón en la mente divina para el juicio, porque el pecado es una realidad. Pero la mente del niño quedaría perpleja en cuanto a la razón de su sufrimiento. Bajo tales circunstancias conocería el sufrimiento, pero no tendría comprensión del motivo de su sufrimiento. La mente del niño no podría entender por qué fue tan terriblemente castigado. Y en consecuencia, todo el significado y sentido de sus padecimientos, al ser un enigma para él, la misma esencia del castigo estaría ausente y la justicia se frustraría sin tener validación. ¿Por qué van? ¿Qué pasa cuando un bebé se muere? Va al cielo. ¿Por qué es bueno? No, porque Dios es justo. Porque Cristo murió por ese bebé. Porque Cristo le ama. Pero un día ese niño aprende a desobedecer. Aprende el significado de la rebeldía, aprende el significado del odio, aprende el significado de desobedecer. Y entonces, si no recibe a Cristo, tiene un serio problema. Por eso les digo la urgencia de trabajar con los niños. Si nuestra sociedad, desde la educación hasta la diversión, trata de despertar a los niños a la conciencia del pecado a más temprana edad, tenemos más niños que vayan al infierno a más temprana edad si no les exponemos el Evangelio. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Tenemos que empezar a enseñar desde chiquitos, desde que son bebés, y seguir por toda la niñez.
tenemos una enorme responsabilidad. En primer lugar, traigamos con entusiasmo a nuestros niños a Cristo. En segundo lugar, traigamos con entusiasmo a esos niños, haciendo lo mejor por ellos y evitando ser las piedras de tropiezo que hagan que ese niño jamás quiera creer en Cristo como su Salvador personal. Pero pasa a la esencia de la enseñanza. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cristo hace una declaración enfática: de cierto os digo. Él tiene derecho a poner las reglas y como creador nunca miente y sus advertencias deben de atenderse. Él dice que hay que recibir el reino de Dios como lo haría un niño. Nosotros somos los maliciosos. Pero ¿se acuerdan cuando eran niños y les daban un regalo? Yo sé, nos enseñan a no recibir regalos de desconocidos. Y sí, hay que enseñarles que no reciban regalos de desconocidos porque son peligrosos. Pero cuando alguien nos da un regalo, nuestros papás nos daban un regalo, nos daban alguna cosa. Puede ser un carrito para nosotros los niños o una muñequita. ¿Cómo lo tomamos? Me lo merezco. Gracias, papás, porque soy tan guapo que merezco el carrito. Me he portado bien y merezco el carrito. O empezamos con, ¿y qué tengo que hacer? Ya me dan el carrito y ¿qué tengo que ahora qué? ¿Qué me vas a pedir? Se me hace que quieres que haga el aseo, ¿verdad? No, los niños agarran, especialmente los chiquitos, les da uno un obsequio y lo agarran y lo toman con la conciencia de que es un regalo. Lo hacen con plena confianza. ¿Y qué hace un niño? Un niño realmente, un buen niño, ¿qué hace? Gracias. Así espera que nosotros seamos con los regalos que Dios nos da, especialmente la salvación. Nadie puede entrar al reino de Dios si no agarra ese regalo como lo haría un niño. Pensábamos en el bebé, en los bebés que no podemos decir por qué, pero finalmente mueren. ¿Van al cielo por méritos propios? No, no van al cielo por méritos propios. De hecho, no han hecho méritos para ir al cielo. No han hecho méritos. Van al cielo por gracia. Hermanos, así es la salvación. No hay méritos de nuestra parte. No hay nada que hayamos, de hecho, ni siquiera hemos hecho nada para ser salvos. Hemos hecho exactamente lo contrario. Ya nosotros, ya más grandecitos, ya tenemos bastante conciencia de que hemos hecho lo malo. Y para cada uno que ya ha recibido a Cristo, es recordarnos enfáticamente que la salvación fue un regalo. No habíamos hecho nada. Él fue el que hizo todo. Dice ahí: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es un enfático: no entrará nunca jamás de ninguna manera en él. Ya lo habíamos visto con el fariseo anteriormente. El fariseo creía que él iba al cielo porque él no era como los otros, que eran ladrones, que eran esto, que eran aquello, y mucho menos como el publicano que... Y no, Cristo dice, él no va justificado a casa. Nosotros vamos al cielo sin mérito alguno. No habíamos hecho nada para ganar el cielo. Y en Cristo lo tenemos. Y podemos decir, gracias. Padres, no van a poder realizar esta obra de guiar a sus hijos en Cristo si para empezar no tienen a Cristo. Por ahí se empieza. Y quienes tienen a Cristo pueden
guiar a sus hijos a Cristo de la misma manera que Cristo los guió a ustedes, con el mismo amor y paciencia. Iglesia, no podemos ayudar a los padres en esta obra si no nos rendimos a Cristo y adoptamos la visión de Cristo acerca de los niños. Los niños son importantes. Cada niño es un alma que puede ser ganada. ¿Se acuerdan cuántos niños vienen a nuestra iglesia? 45. En nuestra iglesia, 54 personas de los adultos que están aquí llegaron aquí cuando eran niños o nacieron en esta iglesia. 54. Algunos de esos 54 formaron familias. Algunos de esos niños ya no están aquí porque son predicadores y están en otro lado. Algunos de esos 54 niños que llegaron cuando eran niños o nacieron en nuestra iglesia, ahora son profesionistas. Tenemos 2 diáconos que nacieron en nuestra iglesia o crecieron desde chiquitos aquí. Hay familias que se han formado aquí. Hay siervos y siervas que se han formado aquí. Trabajar con los niños vale la pena. Y ahora tenemos una nueva generación de niños que hay que cuidar espiritualmente. También tenemos una nueva generación de padres con una gran necesidad de ayuda. ¿Qué hace usted por acercar a esos niños a Cristo? ¿Tiene una relación con Cristo en primer lugar? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por cada niño que hay en nuestra iglesia. Gracias. Gracias, Señor, te damos por tu bondad para con nosotros al concedernos el enorme privilegio, pero al mismo tiempo el darnos la capacitación que necesitamos, el poder que necesitamos para dejar que esos niños se acerquen a ti. Te damos gracias por cada papá y cada mamá aquí presentes. Su tarea es enorme. Y en este mundo que nos ha tocado vivir, su tarea es aún más grande. Y te rogamos, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les des de tu poder. Y nosotros como iglesia, tanto si tienen hijos o no tenemos hijos, ayúdanos a mirar a los niños como tú los ves. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer que para poder ser de impacto a esa nueva generación, necesitamos, Señor, que Cristo realmente esté bien fijo en la vida de cada uno de nosotros. Que si hay aquí algún papá o alguna mamá que no tienen a Cristo en su corazón, que sepan que no van a poder guiarlos a Cristo si ellos mismos no están en Cristo. Y que tú das ese regalo y que se puede aceptar sin mayor mérito nuestro, porque realmente no tenemos méritos para ganar la salvación. Si hay aquí algún papá o alguna mamá que no es salvo, que tú, Señor, hables a su corazón. Para nosotros como iglesia, ser de tu pueblo significa ver a las personas como tú las ves y ver a los niños como tú los ves. Y nosotros ser humildes como los niños y aceptar lo que tú nos mandas y hacer todo lo posible porque los niños se acerquen a ti. Y así en actitud de oración habrá alguna persona aquí, algún papá, alguna mamá que diría: yo tengo que admitir, no conozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero tengo hijos y entiendo que además de que mi vida eterna está en peligro, también la de mis niños está en peligro, pero no los puedo ayudar si primeramente no me rindo a Cristo y acepto la salvación en Cristo Jesús. Mis hijos corren peligro, pero nada puedo hacer por ellos, porque reconozco, no tengo a Cristo en mi corazón. Pero quisiera que alguien me mostrara con la Biblia cómo tener a Cristo en mi corazón. ¿Habrá algún papá, alguna mamá aquí presente que diría:
yo necesito a Cristo. Aquí estamos para servirle. Tal vez le dé pena levantar la mano, pero si esa es su situación, puede hablar conmigo, con algún otro hermano en la iglesia, lo más pronto posible. Sus hijos corren peligro y si usted no está en Cristo, no los va a poder ayudar. Y va a ver también cómo se pierden junto con usted. Para cada uno de los papás, mamás que están aquí, que ya tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador, habrá alguien que diría, hermano, ore por mí. Reconozco la enorme responsabilidad que tengo. Ore por mí porque necesito sabiduría, necesito fortaleza, paciencia, necesito que Dios me capacite para ser un papá o una mamá que ayude a mis hijos a acercarse a Él y que no haga algo que finalmente termine alejándolos de Cristo alguna vez. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 Habrá alguien que diga, yo ya mis hijos están grandes. O no tengo hijos. Pero creo que la voluntad de Dios para mí es que participe, ya sea orando, ya sea animando a los papás, ya sea apoyando en un ministerio que tenga que ver con niños. Pero yo creo que también es mi responsabilidad cuidar de esos niños, aunque no sean míos. Pastor, ore por mí. Yo quiero cumplir con mi responsabilidad. No son mis hijos, pero quiero hacer todo lo posible porque esos niños se acerquen a Cristo. ¿Habrá alguien así? Amén. 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 El altar queda abierto, hermanos. Papá, mamá, sé que lo hacen, pero una vez más, ¿por qué no llegar al altar y pedir, Señor, dame sabiduría, dame lo que necesito? Tengo hijos y quiero lo mejor por ellos, pero confieso, soy muy limitado en sabiduría, soy muy limitado en paciencia. Dame lo que necesito, quiero criar buenos hijos que se acerquen a Cristo. No tiene hijos o sus hijos ya están grandes. ¿Por qué no venir y orar, Señor? Doblo mis rodillas por esos papás que aún tienen hijos. Doblo mis rodillas por mis nietos. Doblo mis rodillas por los niños de esta iglesia. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias en este día por la bendición que nos has dado a lo largo de los años, de haber visto pasar por aquí a muchos niños. Muchos de ellos se quedaron, se convirtieron en adolescentes, o otros ya crecieron y ya formaron hogares. Algunos están fuera sirviéndote. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con esta iglesia. Y ahora nos das una nueva generación de niños. Señor, ayúdanos a mirarlos como tú los ves. Pero comienza, Señor, por cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí que necesita a Cristo, Señor, ayúdale a reconocer que no es por sus méritos, que no es por sus palabras, que es por Cristo Jesús que se puede salvar. Y a cada papá y a cada mamá creyente en ti, dale sabiduría, dales paciencia, dales poder. A cada hermano, cada hermana que está involucrado de alguna manera en ser de impacto a niños, como maestros, en clubes de niños, en clases normales. Señor, ayúdales a mirar a los niños como tú los ves. Toda nuestra iglesia, ayúdanos a recordar que trabajar con los niños no es dinero tirado a la basura. Es una bendición. Ayúdanos a no cansarnos de trabajar con ellos y a exponerlos realmente a verdades bíblicas desde pequeños. Gracias, Señor, te damos por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros niños. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que podamos llegar a nuestras casas, tomar un tiempo de refrigerio, convivir como familias, y que tu nombre sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en la tarde. Dios les bendiga.